Espero que estén muy bien, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, muchachos, a ver, estuve revisando los talleres que me dejaron sobre las primeras clases y por ahí les hice unas recomendaciones. Lo que noté fue lo siguiente, en términos generales. A veces se confunden un poquitico con alimentos y nutrientes, ¿cierto? Entonces, recuerden que los alimentos es, dentro de una definición muy general, cualquier elemento que pueda ser consumido por el animal, que pueda ser digerido y absorbido. Ya nutriente es un componente, o es uno de los componentes de los alimentos. Por decir algo, la proteína, la energía, los lípidos, vitaminas, minerales, agua. Esos son los nutrientes. Si nos fuéramos a ver, son básicamente moléculas que constituyen los alimentos. Ingrediente puede ser un alimento, ¿cierto? Es cualquier elemento alimenticio que se utiliza dentro de la formulación de una dieta para animales. Por ejemplo, un ingrediente puede ser la harina de maíz, puede ser la harina de pescado, puede ser el aceite de soya. Eso básicamente es la diferenciación entre esos conceptos. Otra cosa, por ahí que noté, bueno, digamos que la mayoría lo tuvieron bien, pero pues para que les quede bien claro esa parte. Los forrajes son alimentos también para los animales y hay diversas formas de presentar un forraje. Puede ser seco, puede ser fresco, pero forrajes en sí la clasificación es gramíneas, leguminosas, las que nosotros le ofrecemos a los animales, a los rumiantes, por ejemplo. Ejemplos de gramíneas, el quicuyo, el quingras, el raigras, la maralfalfa, la avena, el maíz, la caña forrajera, bueno, todas esas. Leguminosas, pues ahí, como ustedes me pusieron, que está muy bien. Hay unas que son arbustivas, unas que son arbóreas, hay otras que son, no recuerdo el nombre, pues que son como rastreras, pues. Tenemos el trébol pata de paja, tenemos los tréboles, tenemos la alfalfa, tenemos el matarratón, la tricantera gigante, que es el famoso nacedero, tenemos la morera. Hay diversos tipos de leguminosas también que se utilizan en la alimentación animal, en la alimentación, en otro caso de rumiantes. Otra cosa que noté por ahí algunos, los animales, a excepción de unas contadas especies, ellos no tienen actividad de la amilasa salival. Igualmente la actividad de la lipasa bucal, la lipasa salival, es muy reducida y se da únicamente en los animales lactantes, pues porque ellos deben comenzar a hidrolizar los lípidos presentes en la leche. La amilasa, ¿qué pasa con la amilasa? Esa es principalmente la presentan especies más del orden o de régimen alimenticio omnívoro, por ejemplo el cerdo. Nosotros tenemos amilasa salival, los micos también. Pues, digamos, los carnívoros no tienen, ninguno tiene, los rumiantes tampoco. Otra cosa que noté, bueno, lo de los aditivos. Los aditivos son compuestos, pueden ser moléculas que se añaden al alimento con el fin de mejorar su calidad nutricional o con un fin funcional. Por ahí algunos me ponían que habían aditivos zootécnicos, efectivamente, hay aditivos tecnológicos, tal. Y los ejemplos, pues ustedes bien lo saben, hay aminoácidos sintéticos, hay enzimas, hay probióticos, prebióticos, coccidiostatos, bueno, diferentes tipos de los mismos pigmentantes, de diversos tipos de aditivos. Bueno, por lo demás, me parece que está muy bien el desarrollo del taller, entonces quiero felicitarlos por el trabajo. ¿Listo? Si tienen alguna duda, por favor me comentan. O quedó clarito esa parte del taller y las clases iniciales. Sí, profe, todo claro. Listo, muchachos. Quien no me haya entregado el taller o que no lo haya podido entregar, por favor, no se les olvide entregarlo. Bueno, el día de hoy, muchachos,
bueno, yo les estoy debiendo un taller de conversión de materia seca a materia húmeda, ¿cierto? Voy a ver si lo junto con este tema y hacemos un taller en uno, para que quede como más fácil. Bueno, muchachos, ya les comparto pantalla. Les quería preguntar cómo van con esos ABPs. Hoy me voy a poner ahorita, más tardecito, a revisar bien detalladamente esos ABPs. La semana tuve una serie de inconvenientes ahí, entonces no pude trabajar mucho, que digamos. Entonces, ¿cómo van? Si va más o menos, si lo han comprendido, tienen dudas. Recuerden que hoy les voy a hacer también sus tutorías a partir de las 4 de la tarde para los que tengan, digamos, alguna dificultad. Por favor, ingresan. La idea es que ingresen todos los grupos, ¿no? Yo siempre les abro el espacio a todos los grupos porque pues la idea es revisar ese ABP con ustedes y darles orientaciones de cómo desarrollarlo. ¿Listo? Bueno, ya les voy aquí a compartir pantalla. Les voy a hacer un último anuncio. El día de hoy tenemos espacio común, entonces, por favor, después de la clase, ingresan al espacio común, que es, digamos que es un escenario que ha hecho la facultad, pues, para, digamos, como extracurricular, para que ustedes tengan una visión más amplia de otros temas. Entonces, por favor, apenas terminemos la clase, todos ingresan a su espacio común. ¿Listo? Bueno, muchachos, ustedes, por favor, me confirman si en mi pantalla. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del consumo voluntario de alimento. Bueno, cuando ustedes oyen hablar o escuchan de consumo voluntario de alimento, ¿sobre qué lo pueden asociar? ¿Cómo qué les parece en términos pues, de las especies productivas? ¿Qué será ese consumo voluntario de alimento? Muy fácil el concepto, pero pues necesito que tengan en claro una idea inicial. Pues, profe, pienso yo que es como el animal consume su alimento por sus propios medios. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Como la cantidad, como en totalidad de lo que consume pues, el animal, no sé. Sí, claro. La cantidad de alimento que un animal puede consumir en un momento dado, ¿no? Listo, entonces vamos a ver un poquito más acerca de esto. Consumo voluntario, por ahí me están diciendo, ¿cierto? Es la cantidad que puede ingerir un animal en un periodo de tiempo determinado. Y pues generalmente se mide en cuánto, en horas, 24 horas, en un día. Es decir, en el intervalo de un día. ¿Cuánto alimento consume X o Y animal? Eso es muy específico. De hecho, está muy asociado a la especie, al estado fisiológico, bueno, a la raza también. ¿Y cómo consume ese alimento? Cuando el animal tiene un libre acceso al alimento y pues lo hace para satisfacer sus exigencias de mantenimiento, crecimiento, actividad y producción, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo lo podemos expresar? Como un valor, es decir, en cantidades absolutas, es decir, ¿cuánto se consumió el animal por día? Entonces uno dice, no, ese animal se come 25 kilos, listo, 25 kilos. Se come 100 gramos, caso de una ponedora, de un pollo. O también lo podemos expresar en términos de porcentaje del peso vivo, es decir, en relación a su biomasa. ¿Ustedes tienen claro cuál es el concepto de biomasa? Como el peso total del animal. Sí, efectivamente. En caso de un individuo es el peso del animal. Esa es su biomasa, el peso que representa su cuerpo, su peso corporal. Pero en términos de una población, por ejemplo, cuando hablamos en peces, biomasa, o inclusive aves, por ejemplo, cuando hablamos de muchos animales, la biomasa es la cantidad de peso, pues, de los animales vivos que hay en un lugar determinado. Por ejemplo, en un estanque de 500 metros cuadrados, que supongamos que un productor sembró 10.000 peces,
y esos 10.000 peces pesan 300 gramos, ¿cuál será la biomasa? A ver, hagan la cuenta, facilito. Pues multipliquen 10 por 300 gramos. ¿Listo? ¿Ya sacaron la cuenta? 10.000 por 0.300 y ahí les da la cantidad de kilos. Esa sería pues la biomasa de peces que hay en un momento dado en un estanque. Entonces, biomasa, asociémosla siempre al peso pues, de los seres vivos o de la cantidad de animales que hay en un lugar determinado. Entonces, nosotros podemos expresar ese consumo voluntario de esas dos formas, como cantidad absoluta en kilogramos o como en porcentaje del peso vivo, de la biomasa, pues. Es decir, los animales consumen un cierto porcentaje asociado a su peso. Listo. Entonces, veamos, hay formas de determinar ese consumo, hay una determinación directa, ¿cierto? Es decir, cuánto se come el animal, se puede estimar, puede saber cuántos más o menos está consumiendo, porque ustedes saben, los animales tienen una serie de requerimientos, de exigencias de nutrientes, entre ellos energía. El alimento tiene un aporte de energía, ¿cierto? Cualquier tipo de alimento aporta más o menos energía. Entonces tenemos expresada, pues, una forma muy usual es la expresión de la energía en términos de kilocalorías por cada gramo de alimento o megacalorías por cada kilogramo de alimento. Entonces, esa cantidad X de kilocalorías que ingiere el animal le van a ayudar a cubrir sus exigencias nutricionales. Es decir, son las kilocalorías que va a consumir. Entonces, uno lo puede expresar aquí, como lo vemos en consumo, en kilogramos, en cuanto a las necesidades, es decir, las exigencias, requerimientos de kilocalorías día, sobre el aporte que le hace el alimento, expresado también en kilocalorías por gramo. Entonces, es una cuenta muy fácil, pero digamos que esa es una determinación directa, pero no es una determinación, digamos, como tan exacta, pues. Hay otras formas de determinar cuánto consume el animal y cuánto, digamos, qué le aporta ese alimento. Ya hay otras formas de determinar esos aportes nutricionales del alimento. Pero bueno, veamos a ver. Ustedes saben que el consumo de alimentos, y eso es lógico, si uno siempre que está pensando en términos productivos, el consumo de alimentos es importantísimo, es un aspecto, un elemento clave en la eficiencia productiva en los animales. ¿Por qué? Que los alimentos van a ser consumidos, ¿cierto? Como parte de los procesos normales fisiológicos del animal, van a tener procesos de digestión, de absorción. Esos nutrientes que el animal está absorbiendo, vámonos ya a la parte de absorción, están llenando las necesidades del animal, cubriendo las exigencias. Y esto se va a ver reflejado en la productividad, porque yo les había mencionado por aquí atrás. El consumo de alimentos se necesita para satisfacer los requerimientos o las exigencias de mantenimiento, crecimiento, actividad y producción, ¿cierto? Entonces, una parte de la energía y los nutrientes que el animal ingiere se van directo para la producción, es decir, para generar, valga la redundancia, productos de origen animal, como cuáles: carne, leche, huevos, lana, ¿cierto? Y pues esto está muy ligado pues a las funciones metabólicas. Entonces, ustedes saben que el metabolismo está dividido en dos bloques: el anabolismo, catabolismo, que son una serie de reacciones físico-químicas, bioquímicas, que siempre se están produciendo a nivel celular, a nivel de los tejidos, para mantener un equilibrio corporal, una homeostasis. Entonces, como hay reacciones catabólicas de degradación al momento de digerir y absorber los nutrientes,
hay una serie de reacciones anabólicas de síntesis en las cuales se están reparando tejidos, el animal está ganando peso, o está produciendo leche, o está generando huevos. Entonces, esto está muy de la mano con la eficiencia productiva. Entonces, si nosotros, es lógico, es totalmente lógico, si nosotros ofrecemos a los animales alimentos de óptima calidad o alimentos que cubran sus exigencias nutricionales, los animales en primera instancia van a poder cubrir todas sus necesidades asociadas al metabolismo basal, y posteriormente a las otras funciones reproductivas, de crecimiento y productivas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O está más? No, profe. Listo, si tienen preguntas, recuerden, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, entonces, como estamos viendo, el consumo, aunque parece algo aparente y algo pues natural y hasta sin importancia, es muy importante realmente. Entonces veamos que hay una serie de mecanismos que van a regular ese consumo de alimento en cualquier especie animal. Ustedes dirán, sí, por ejemplo, en los peces, efectivamente, los peces también se regula el consumo. En las aves, en los rumiantes, los mamíferos, en cualquier especie animal, inclusive si sea especie dedicada a la producción o especie silvestre. Entonces, a nivel metabólico, es decir, derivada de sus funciones metabólicas normales, pues a nivel corporal, el cuerpo genera una serie de metabolitos, de hormonas, que van a regular, digámoslo así, la movilización de ciertos nutrientes. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Tenemos también factores de orden digestivo, y hay una serie de hormonas que están asociadas digamos, al tracto digestivo, que ayudan pues a regular ese consumo de alimento. También la concentración misma de los productos de la digestión, es decir, la concentración de nutrientes, ayudan a regular el consumo de alimento. Y tenemos factores externos, como por ejemplo factores ambientales, factores de manejo. Factores de manejo, por ejemplo, la misma dieta, la forma de alimentar a los animales. Bueno, aquí vemos una gráfica muy sencilla en la cual tenemos el consumo, digestibilidad, bueno, contenido energético de la dieta y consumo de alimento en rumiantes. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Ahí vemos que hay unos intervalos físicos de control y unos intervalos de control químico o metabólico. ¿Qué quiere decir? Aquí vemos, el consumo se nos aumenta cuando, por ejemplo, veamos un intervalo físico. El pasto es un pasto fresco, es un pasto tierno. Ese consumo nos va a aumentar bastante. ¿Por qué? Porque, y de hecho también hay un factor químico asociado a ese elevado consumo de pasto fresco, de pastos frescos, tiernos, pasturas verdes, ¿no? Que son pasturas que tienen bajos contenidos de materia seca, es decir, tienen una gran cantidad de agua. Es decir, un pasto de esos frescos, cuando ustedes ven los animales pastoreando, que está verdecito y todo, ese pasto, aproximadamente un 70, inclusive más de un 70% es agua. Entonces, el animal, para cubrir sus necesidades de nutrientes, porque ellos van a tener unas necesidades determinadas de nutrientes, de proteína, de lípidos, de fibra, van a tener que consumir más. ¿Por qué? Porque están consumiendo básicamente pura agua. Entonces, hay menos cantidad de materia seca, mayor de agua. Entonces, ellos consumen mucho más. Y también necesitan consumir más porque, pues, digamos, el aporte energético de esos pastos muchas veces es un poquitín reducido porque tienen bajas concentraciones de fibra, ¿cierto? Ustedes saben cómo actúa el rumiante a nivel ruminal, ¿no? Eso ya lo vimos. Ellos degradan la fibra dietaria a nivel del rumen. ¿Y quién la degrada? Pues las bacterias a través de las enzimas que ellas poseen, porque no es el rumiante el que posee las enzimas. Digamos, no hay una producción endógena de enzimas por parte del propio animal, no, son enzimas producidas por los microorganismos.
Entonces, los microorganismos generan una serie de celulasas, semicelulasas, amilasas que ayudan a degradar también carbohidratos estructurales como no estructurales. A ver, yo les pregunto a ver si les quedó claro. ¿Cuáles son los carbohidratos estructurales? La celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La lignina no es un carbohidrato, es un compuesto fenólico, polifenólico, porque pues es un polímero, ¿no? Es una estructura, es una molécula grande, ¿no? Pero sí, efectivamente, celulosa y hemicelulosa son los carbohidratos estructurales. ¿Ustedes se acuerdan de qué parte de la célula hacían parte, valga la redundancia, a qué parte de la célula o en dónde se encontraban esos polisacáridos estructurales, perdón? En la membrana. No. La célula vegetal tiene dos partes, En la digamos. pared celular. Exactamente. La célula vegetal, efectivamente, como lo dijo el compañero, tiene membrana, sí, pero esos polisacáridos no se encuentran en la membrana. La membrana, como las otras células, la célula vegetal, está constituida por una bicapa fosfolipídica. Los polisacáridos estructurales, como nos dijo la compañera, se encuentran en la pared celular, ¿cierto? Listo. ¿Y cuáles serían dentro de los no estructurales? ¿Y dónde están? ¿Recuerdan cuáles eran los no estructurales y en qué parte las podíamos encontrar? A nivel de la célula. Está súper fácil, esa es súper La fácil. glucosa, Sí, sacarosa, está bien. ¿Qué otro azúcar puede existir dentro de una célula vegetal? ¿El almidón será que existe? Sí. Claro, pueden existir gránulos de almidón y, por ejemplo, eso es muy, muy marcado en las células de los tubérculos. Si no, hagan un día estos el ejercicio, corten un pedazo de papa y mírenlo, si tienen la posibilidad de verlo a microscopio, pues ustedes se van a dar cuenta que las células están básicamente llenas de almidón. El almidón, la sacarosa, digamos los carbohidratos de alta solubilidad, la fructosa, básicamente ese tipo de carbohidratos. ¿Y dónde están? ¿En qué parte de la célula están? ¿O hacen parte de qué? ¿Recuerdan? Ahí les ayudo. Hacen parte del contenido celular. ¿Se acuerdan que dentro de esa célula habían proteínas, habían lípidos, habían vitaminas, minerales y también carbohidratos de alta solubilidad, los famosos carbohidratos no estructurales? Ellos están dentro de la célula, el contenido celular, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí vemos, el consumo se puede ver afectado también por las concentraciones energéticas, concentraciones de nutrientes, es decir, esa materia seca, energía y materia seca, se aumenta cuando hay baja energía, cuando hay baja materia seca, ¿cierto? Cuando hay alta energía y alta materia seca, ustedes se dan cuenta, aquí vemos en la flechita de abajo, se comienza a disminuir ese consumo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la energía, o sea, el animal ya está llenando sus exigencias nutricionales en términos, por ejemplo, de energía y también de materia seca. Es decir, cuando el forraje verde, ese forraje verde fresco, se corta, se deja o se deshidrata y se le ofrece al animal un forraje verde seco. Ahí, entonces, ¿qué pasó? Salió la mayor cantidad de agua y se concentraron los nutrientes. Entonces, esos animales, cuando consumen este tipo de forrajes, ellos tienen la tendencia a consumir menos. ¿Por qué? Porque hay mayores niveles de energía y mayores niveles de materia seca, ¿cierto? Entonces, es para que tengan en cuenta más o menos esa interacción. Listo. El consumo. Entonces, ese consumo, yo ya les había comentado, está asociado a la influencia de alguna serie, de una serie de elementos que lo afectan directamente. Entonces tenemos
factores asociados con el animal, factores asociados con el alimento y factores asociados al ambiente o al manejo. Asociados al animal, yo por ahí les había dicho, especie, peso, edad, estado fisiológico, hay también variaciones individuales, tipo y nivel de producción. Entonces, especie. Hay animales pues, que consumen muchísimo menos que otras especies. Por ejemplo, una gallina consume en torno de 80, 100 gramos, 120 gramos. Si lo comparamos con una vaca, ¿cuánto podría llegar a consumir? 22 kilos. Depende si se le está ofreciendo un forraje seco o un forraje fresco, ¿no? Entonces hay variaciones muy específicas por especie. El peso también, ya lo sabemos. El consumo está asociado al peso vivo del animal. Entonces, comparativamente, ¿no? Uno asume que animales grandes consumen más que animales pequeños, porque tienen mayor peso y, digamos, pensémoslo así, fisiológicamente tienen una mayor cantidad de tejidos que le demandan una mayor cantidad de nutrientes para poder mantenerlos. La edad, generalmente animales y comparativamente, los animales jóvenes consumen más alimento que los animales de edad, que los animales viejos. Y ustedes me van a decir por qué. ¿Por qué los animales jóvenes consumen más alimento? ¿Por qué será que un novillito más jovencito consume más que un toro? Porque tiene mayor demanda de energía, pues, tal vez. Sí, es claro, ese es en parte una de las razones. Necesitan más energía, pero hay una razón básica y El ya está metabolismo simple. es más rápido. Por su Sí, crecimiento. ese metabolismo es rápido, claro. ¿Porque están en qué? Los animales están en pleno. Exactamente, los animales están en pleno crecimiento, es decir, están formando ¿qué? Tejidos. Entonces están formando músculos, están formando huesos, están Entonces, esa necesidad derivada de ese estado fisiológico hace que los animales consuman más alimento y necesiten alimentos de mejor calidad nutricional. Entonces ahí vamos al estado fisiológico. Es muy diferente un animal que está creciendo o a una hembra que está preñada, a una hembra que está lactante o a un animal maduro que ya está, digamos, formado corporal y fisiológicamente, es maduro, digámoslo. Entonces hay variaciones muy marcadas respecto al estado fisiológico de los animales. Entonces, en general, los estados fisiológicos que más demandan nutrientes y que pues está relacionado con el consumo de alimento son crecimiento, preñez y lactancia. Tenemos también la variación individual. No todos los animales vamos a verlo así. No todos los animales consumen de la misma forma. Así sean, digamos, de la misma camada, así sean del mismo lote, así sean de la misma raza. Hay una variación individual de consumo entre los animales. Y es obvio, porque todos los metabolismos, todas sus funciones metabólicas, fisiológicas y metabólicas en los animales son totalmente individuales. Entonces, habrá animales que tienen unos metabolismos un poco más acelerados, por decirlo así, que otros. Entonces, eso influye o incide directamente en el consumo de alimento. Tenemos también el tipo y nivel de producción. Y a ver, yo les pregunto, ¿qué se les ocurre cuando hablamos de eso? Tipo y nivel de producción. ¿Por qué será que eso afecta al consumo? ¿Por qué será que ese nivel de producción o el tipo, pensemos en la raza, por ejemplo, afecta al consumo de animales? Pues yo pienso que como un Holstein que pues ni a nivel producción, ¿cuánto produce la leche, no? Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Tipo. Ustedes saben, en el ganado, pues hay diversos tipos de razas, ¿no? Y inclusive en las otras especies.
cada raza, dependiendo también de su nivel productivo, va a tener consumos diferenciados. No es lo mismo el consumo de una vaquita Jersey, si lo compras una vaquita pequeñita de unos 480 kilos, si lo comparamos con el consumo de una vaca Holstein de 680 kilos, que se están llevando más o menos 200 kilos de diferencia. Obviamente la vaca Holstein va a consumir más. Y asociado también tenemos un nivel productivo. ¿Quién produce más, la vaca Holstein o la vaca Jersey? La Holstein. Exactamente, son vacas de altísima producción. Bueno, pensemos en vacas de ganadería especializada, de lechería especializada de alta producción, vacas que no dejan de producir, o sea, lo mínimo que he visto son 18, 22 litros, hay vacas que producen mucho más que eso. Entonces, esa exigencia productiva hace que los animales necesiten más nutrientes y necesitan consumir más alimento. Adicionalmente, ustedes saben que los animales que nosotros utilizamos en producción animal son animales que han sufrido una serie de modificaciones genéticas derivadas del mejoramiento genético, ¿cierto? Entonces, son animales que por ese mismo mejoramiento genético, ellos expresan su genética y uno de esos factores pues, que está expresando, esos elementos que está expresando, es, por ejemplo, la ganancia de peso, producción de leche. Entonces, esa presión genética que se les hizo está incidiendo directamente también en el consumo. Son animales de alta producción, ¿no? Que necesitan pues satisfacer sus necesidades nutricionales porque nosotros los modificamos y genéticamente dentro de su código genético activamos una serie de genes que dicen, bueno, necesitamos producir tantos litros de leche, necesitamos poner tantos huevos, necesitamos ganar tanto de peso día, entonces necesitamos un aporte muy grande de nutrientes y por eso también está influenciado el consumo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos, ambiente, la actividad de los animales. ¿Ustedes qué creen? ¿Que animales que tienen alta actividad tienen alto consumo? Sí, claro. Sí, Claro, derivado de que el ejercicio, de esa actividad, del trabajo físico, los animales que presenten alta actividad, obviamente van a tener mayor consumo. Pero ustedes dirán, entonces, un pollo, un broiler que se la pasa básicamente quietico, porque tiene tanto consumo de alimento. Pues porque es un animal que está en crecimiento, ¿cierto? Y que está ganando peso muy rápido, entonces tiene que aportarle a su organismo los nutrientes necesarios para poder sustentar esa presión genética que se ejerce sobre él, es decir, esa necesidad de ganar peso rápidamente. Entonces, ¿cómo lo aporta? Pues a través del consumo. Y ustedes ven esos pollos comiendo todo el día, todo el día, a toda hora. El fotoperiodo también influye dentro del consumo de los animales. Hay animales que ustedes saben que tienen una actividad mayoritariamente diurna y habrá otros que tienen una actividad nocturna. En términos generales, los rumiantes, a excepción de algunos, los ovinos, por ejemplo, ellos tienen una actividad diurna y ellos pues comen durante el día. La temperatura también afecta considerablemente el consumo de alimento. Lo veremos un poquitico más adelante. El tamaño de grupo influye, las interacciones sociales que hay entre los animales influyen dentro del consumo de alimento y obviamente pues la disponibilidad de alimentos. Si los animales tienen libre acceso al alimento, pues ellos van a consumir cuando quieren y la cantidad de alimento que quieren. Si hay restricciones, únicamente van a consumir el alimento cuando está presente. En términos del alimento, pues el mismo sabor de los alimentos, después vamos a ver que los animales tienen la capacidad de percibir sabores. El uso de aditivos también, hay aditivos que son, por ejemplo, atractantes, que ayudan a que los animales aumenten ese consumo. Eso es muy común, por ejemplo, en dietas para peces, en dietas para camarones. Los lípidos son las fuentes lipídicas, principalmente las fuentes lipídicas de origen animal, actúan como unos atractantes muy eficientes para este tipo de especies. Los bovinos, por ejemplo, la melaza es un aditivo que se puede utilizar para aumentar el consumo de alimento. La forma física del alimento.
también influye mucho dentro del consumo. Sí, depende mucho del tamaño de partículas realmente en ese aspecto. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, en las fábricas de concentrados venden, y esto es muy común, por ejemplo, en la industria piscícola, alimento de diversos tamaños de partícula. ¿Y por qué? Y también en la avicultura, ¿no? Para poder que los animales tengan facilidad para consumir el alimento. Es decir, ¿cómo le vamos a dar a un pollo chiquitico o a un pez pequeñito o inclusive a un cerdo pequeñito una partícula muy grande? Pues obviamente se le dificulta el consumo de ese alimento. Bueno, la composición química del alimento influye bastante. Esto está asociado, digamos, a la densidad nutricional del alimento. Entonces, cuando pongamos un solo ejemplo, el ejemplo de la energía, cuando hay alimentos ricos en energía o con una alta densidad energética, ellos tienden a disminuir el consumo de alimento. ¿Por qué? Porque los animales rápidamente van a cubrir sus exigencias energéticas asociadas pues a esa alta densidad energética del alimento. Y también hay pues digamos estimulantes de crecimiento. Inclusive pueden utilizar como aditivos los estimulantes de crecimiento que influyen dentro también del consumo voluntario de alimento. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda, pregunta o más o menos claro? Todo claro, profe. Listo. Bueno, veamos ahí un ejemplo claro, pues, en bovinos. Vamos a ver dos casos. Por ejemplo, cuando se corta pasto o cuando los animales están bajo pastoreo. Pensemos cuando se corta el pasto. El forraje que ha sido cosechado temprano. Entonces, cuando ustedes cogen, cortan su pasto, valga la redundancia, pasto de corte, lo cortan y lo ofrecen directamente a los animales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay alto consumo de ese tipo de forrajes, ¿cierto? ¿Y qué será? Porque un pasto fresco influye directamente en el alto consumo de ese forraje o ese pasto. Principalmente está compuesto de ¿qué ese pasto? ¿De agua? Exactamente. Ese forraje es básicamente que pura agua. Tiene bajo FDN y bajo FDA. Es decir, bajas cantidad de fibras, ¿cierto? Entonces, la fibra también es un factor que influye en el consumo. A mayor cantidad de fibra, pues se va a reducir el consumo. Como tienen bajas fibras, pues va a aumentar el consumo. Entonces, básicamente porque el animal está consumiendo agua. Bajo FDA, pues digamos que si lo fuéramos a ver así, tiene alta energía, sí, por la cantidad, digamos, de azúcares, de carbohidratos no estructurales que están dentro del contenido de esas células, porque digamos que son pastos jóvenes, ¿no? Que tienen bajos contenidos de fibra, pero pues tienen altos contenidos de carbohidratos no estructurales. Veamos ahora el forraje cosechado tarde, es decir, cuando ustedes cortaron su pasto de corte y lo ofrecieron en horas de la tarde, ya está deshidratado. O asimismo, pastos que ya tienen una edad de madurez más avanzada, por ejemplo, a 45, 40 y tantos días. Entonces, ¿qué pasa con esos forrajes, con esos pastos? Tienen altas concentraciones, ¿cierto? Altas concentraciones de fibra, ¿cierto? Tienen un bajo consumo de alimento. Ya lo vimos, asociado a la alta cantidad de fibra que tienen. Tienen baja humedad, alta cantidad de fibra. También, si es un pasto verde fresco, la alta densidad de nutrientes, como se deshidrató, salió el agua, se concentraron los nutrientes, eso influye también en el consumo, pues los animales van a necesitar consumir menos porque con una poca cantidad ya están cubriendo sus necesidades nutricionales. Entonces, como tiene alta FDN, se baja el consumo de estas fibras.
alta FDA, baja energía. Esto está asociado, digamos, al contenido celular, porque de hecho, cuando hablamos de fibras, ustedes se acuerdan que las fibras son un elemento nutricional o una parte pues, del alimento muy importante para el rumiante. ¿Por qué? Porque van a ser el sustrato a nivel ruminal que va a ser el que directamente va a generar energía. ¿A través de qué? De la producción de qué tipo de ácidos. ¿Ustedes se acuerdan? Ácidos grasos volátiles. Recuerden que el metabolito por excelencia que se va a ir para la producción de glucosa, ¿cuál es? El propionato, el ácido graso, el ácido propiónico. Entonces, esos altos contenidos de fibra están asociados a una alta energía, pero a nivel ruminal, a través de la fermentación ruminal, fermentación y degradación, hidrólisis de esa fibra a nivel ruminal. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí está comprendido? Sí, profe. Listo. Vamos a ver un poquitico a cómo se controla a nivel del sistema nervioso el consumo de alimento. Entonces, hay unos centros de control en el sistema nervioso central que influyen directamente sobre el consumo de alimento, sobre el consumo voluntario. Entonces, esa ingesta de alimentos se controla a través de los centros hipotalámicos que se ubican en la parte inferior del cerebro. Hay un centro del apetito, es decir, digámoslo así, centro del consumo, que estimula al animal a consumir, que está ubicado en el hipotálamo lateral, estimula el consumo de alimento. Aquí lo estamos viendo en rojito, hipotálamo lateral, o centro del hambre, centro del apetito. Tenemos un centro de la saciedad, el cual se encuentra en el hipotálamo ventromedial, ¿cierto? Que vemos aquí como en azul clarito. Inhibe al centro del apetito, ¿cierto? A través de señales que libera, pues digamos así, que libera el mismo organismo, asociadas pues al consumo de alimento. Entonces, ese hipotálamo ventromedial decimos que inhibe el consumo de alimento. Entonces, para que lo tengan bien clarito, centro del apetito o centro del hambre, ¿cuál es? El hipotálamo lateral. Estimula el consumo de alimento. Y el centro de la saciedad es el hipotálamo ventromedial, que inhibe el consumo de alimento. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado claro. Entonces, fisiológicamente, esa regulación del consumo de alimento es un balance muy complicado, es complejo, que involucra señales tanto endocrinas que se dan en los tejidos periféricos y también a través de péptidos intrahipotalámicos, es decir, endocrinas. Veamos aquí el ejemplo, la leptina y la insulina, ustedes saben que son dos hormonas, ¿cierto? Inhiben a las neuronas orexigénicas, NPY-AGRP, que son las neuronas que están en morado, que ustedes lo ven. Entonces, ¿qué están haciendo? Inhibiendo el consumo. Por eso son orexigénicas. Y estimulan a las neuronas anorexigénicas de la melanocortina, las que están en verde. Perdón, las orexigénicas son las que estimulan el consumo y las anorexigénicas son las que inhiben el consumo. Entonces, produciendo una disminución del apetito, es decir, si se estimulan unas, entonces se aumenta el consumo, llega a un punto en el cual ya hay una saciedad y se comienzan a inhibir posteriormente esas neuronas orexigénicas y comienzan a actuar ¿quiénes? Las neuronas anorexigénicas, que son las que inhiben el consumo de alimento, ¿cierto? Por otro lado tenemos la grelina, o también el polipéptido, el péptido PYY,
336 inhiben las neuronas, esas orexigénicas, ¿cierto? Resultando en que en respuestas de inhibición del consumo o de aumento del consumo de alimento. Aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que hay unas señales positivas que son las de para aumentar el consumo, ¿cierto? Y hay unas señales negativas que son para inhibir el consumo, mediadas por la parte hormonal, principalmente por las concentraciones de insulina, leptina y la acción de la grelina y del péptido PYY, ¿cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta que es una acción de regulación sincrónica, tanto hormonal como neuronal, como nerviosa. Listo. Veamos la regulación, un poquitico acerca de esa regulación fisiológica del consumo. Tenemos una serie de teorías. Una de ellas es ¿cuál? La teoría glucostática o quimiostática. Es un mecanismo que actúa a corto plazo y está regulado por el centro de la saciedad, que sería el centro ¿cuál? El hipotálamo ventromedial, ¿cierto? Y está asociada a la concentración de nutrientes que puede estar en un momento dado en el tracto gastrointestinal, en el intestino delgado, en el estómago, que envían señales al cerebro que van a inhibir el consumo. Sería más o menos esto. En el estómago, la grelina, cuando hay, digamos, cuando se necesita aumentar ese consumo de alimento, pues la grelina manda una señal positiva. Cuando hay, digamos, una gran concentración de nutrientes, entonces comienza a actuar el péptido PYY, ¿cierto? Entonces, se comienzan a enviar esas señales, dependiendo si hay necesidad de nutrientes o si hay bastante cantidad de nutrientes a nivel del TGI. Entonces, ahí comienza a controlarse ese consumo. Y también tenemos la acción directa de la concentración de la glucosa en la sangre. Entonces, cuando hay niveles altos de glucosa, ¿qué pasa? Esa misma glucosa actúa como un regulador del consumo. ¿Qué quiere decir? Pues que el animal consumió alimento y se nos aumenta la glucosa en la sangre, producto de la degradación, pues de los componentes del alimento, y comienza la insulina pues a decir, hombre, tenemos que movilizar esa glucosa, entonces hay un pico de glucosa, ¿cierto? Perdón, de insulina. Esa insulina comienza a movilizar esa glucosa a los tejidos, a las células. Entonces, esa concentración alta de insulina es un indicador también, pues, o es una señal que dice, bueno, hay que parar el consumo de alimentos porque tenemos una adecuada cantidad de nutrientes. ¿Cierto? Veamos acá. La teoría lipostática es una regulación a largo plazo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo él va a actuar como un generador de señales, como digamos, un controlador de ese consumo de alimento. Y hay una regulación hormonal asociada a la acción de la leptina, es decir, la leptina es la hormona que nos va a decir si se tiene que aumentar, esto en términos de los balances de energía, si se debe aumentar o no el consumo de alimento. Y pues esto está asociado a la cantidad de ácidos grasos libres y glicerol circulantes. Veamos cómo sería. Cuando hay balance energético negativo, es decir, que el animal necesita ingerir alimentos, ¿cómo va a estar la concentración o los niveles de leptina e insulina? Van a estar bajitos, ¿cierto? Entonces, va a haber digámoslo, una acción positiva, una respuesta positiva para los procesos anabólicos. Es decir, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar el consumo de alimento. El animal necesita, dice, bueno, necesito consumir alimento porque estoy en balance energético negativo. Necesito acumular energía, necesito energía para poder vivir. Entonces, hay una baja, digamos, cantidad de energía, ¿no? Y el animal necesita, digamos, ganar peso. Necesita consumir alimentos. Uno, para
para suplir su metabolismo basal, ¿cierto? Y dos, pues para suplir sus necesidades de ganancia de peso, de crecimiento, sus necesidades productivas. Entonces, necesita energía para poder mantener todos estos procesos. Entonces, digamos, y ustedes se dan cuenta que están funcionando las dos vías, tanto la anabólica como la catabólica, ¿cierto? Porque pues necesita sintetizar, ¿cierto? Pero también necesita, a la par, necesita degradar los componentes del alimento, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, primaría la vía, la vía anabólica porque necesita, digamos, sintetizar, coger esos nutrientes para poder comenzar a sintetizar, por ejemplo, proteína muscular, reparar tejidos, acumular reserva. Y tenemos cuando el animal está en balance energético positivo, entonces ahí es cuando les digo, hay acción de la leptina y la insulina que dice, no, es que hay una gran cantidad de nutrientes, hay mucha glucosa en sangre, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a comenzar a catabolizar todos esos nutrientes que están circulantes ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a reducir el consumo de alimento, porque hay una gran cantidad de energía, pensémoslo así, circulante. Entonces el animal necesita, digamos en pocas palabras, quemar toda esa cantidad de energía y catabolizar una serie de nutrientes. Por lo tanto, el animal, pues obviamente no va a haber procesos de ganancia de peso, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, los procesos anabólicos también se están dando. ¿Por qué? Porque de todos modos el animal necesita, en forma conjunta, mantener esos tejidos, necesita, de todos modos también está continuando con sus procesos celulares. Entonces, las células también necesitan dividirse, también necesitan repararse tejidos, por eso hay también una vía anabólica. Entonces, esto en relación al balance energético del animal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese sentido, el tejido adiposo puede actuar como un regulador, la leptina. Entonces, cuando el animal necesita acumular reservas, pues, ¿qué va a pasar con esa leptina? Va a estar con una baja actividad. ¿Por qué? Porque el animal necesita acumular energía en forma de tejido adiposo, por ejemplo, o necesita sintetizar glucógeno a nivel muscular o hepático. Eso cuando está en balance energético negativo. Es decir, necesita consumir alimento para poder llenar más reservas. Entonces, la leptina ni la insulina están actuando, o su actividad es mínima. Cuando está en balance energético positivo, cuando el animal está, pues, digamos, tiene mucha reserva adiposa, mucha reserva de glucógeno, o tiene sus reservas de glucógeno completas, pues el animal no va a necesitar consumir alimentos, ¿cierto? Porque hay una gran cantidad de energía a nivel corporal. ¿Listo? Ahí está comprendida esa parte de la teoría lipostática. Recuerden, es una regulación a largo plazo. Las reservas de lípidos, las reservas de tejido adiposo, se van formando a largo plazo. No es como digamos, la insulina y la concentración de glucosa que está circulante en la sangre, que es una acción rápida y está mediada por el consumo de alimento. Cuando hay consumo de alimento, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a disparar la glucosa en sangre y pues obviamente la insulina va a estar ahí diciendo, oigan, no necesitamos comer más porque hay una buena cantidad de glucosa en sangre. Entonces, pues son dos vías diferentes, una de acción rápida, que sería la de la glucosa, y otra de largo plazo, que sería mediada por el tejido adiposo y por la leptina, ¿cierto? Que es la leptina de la hormona. ¿Listo, muchachos? Listo. Veamos. Tenemos teoría lipostática y glucostática, ¿cierto? Las dos pueden estar actuando al mismo tiempo. Y ahí, pues, digamos, hay un punto donde se deben equilibrar, donde se deben ajustar. Entonces, la glucostática, ¿para qué? Para mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Entonces, aquí la glucosa no es que sea únicamente exclusiva como combustible del cerebro, ¿no? De muchos otros tejidos también. Entonces, esa necesidad de mantener los niveles de glucosa
va también a ejercer un efecto directo sobre el consumo de alimentos. Ya lo vimos por qué. Y tenemos la teoría lipostática, y eso digamos que está muy asociada al metabolismo de los animales y a la especificidad de cada animal. Cada individuo tiene un punto de ajuste para la cantidad de grasa corporal del tejido adiposo que comienza a acumular a nivel corporal. Y también, digámoslo, no solamente cada individuo, también la etapa fisiológica en la que esté el animal, la misma raza, también los, ¿cómo se dicen? El objetivo productivo de los animales, pues, están, digamos, asociados a que esos animales acumulen más o menos reservas corporales. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las vacas Holstein, esas vacas casi no tienen grasa, no tienen tejido adiposo. ¿Por qué? Porque tienen una gran necesidad de lípidos para conformar los lípidos de la leche. Y como son vacas de una alta producción, ellas no acumulan tejido adiposo en grandes cantidades. Inclusive son animales, en general los bovinos de alta producción lechera son animales que tienen la tendencia a entrar fácilmente en balance energético negativo. A diferencia del ganado de carne, que el ganado de carne tiene la tendencia y fácilmente se puede, como se dice coloquialmente, engrasar, acumular grandes cantidades de tejido adiposo. Y eso fácilmente ustedes lo pueden ver en un corte de una canal. Ustedes ven la capa de grasa que está acompañando la canal, ¿cierto? Si hiciéramos el corte de una canal de una vaca que está en plena o que está finalizando la producción de leche de una Holstein, nos vamos a dar cuenta que ellas acumulan un poquitica grasa. ¿Listo? Bueno, tenemos también la teoría termostática, un mecanismo a corto plazo y que está mediado por la influencia ambiental, es decir, por la temperatura. Entonces, los animales, ellos tienen la tendencia de consumir alimento para mantener la temperatura corporal. ¿Y por qué? Esto está muy relacionado a las variaciones de temperatura, ya lo dije, y animales que tienen climas fríos, ellos tratan de consumir más alimento y alimentos energéticos, obviamente, para mantener su temperatura corporal. La producción de calor en el cuerpo de los animales es una, digamos, es una función muy costosa en términos energéticos. Mantener la temperatura corporal es muy costosa para los animales endotermos, que son los animales que controlan su temperatura, independientemente de la temperatura del medio, como nosotros, como las vacas, como las ovejas, las cabras. Entonces, es mantener esa temperatura corporal independiente de la temperatura del medio, energéticamente es muy costoso, entonces necesitan mucha energía para poderlo hacer. Y eso está muy asociado al funcionamiento del metabolismo basal. El metabolismo basal es es el metabolismo que está asociado a todas las funciones metabólicas, fisiológicas del animal. Entonces, necesita un gran aporte energético para poder mantenerlo. Entonces, ustedes siempre deben pensar que los animales que estén en clima frío, ellos van a necesitar un mayor aporte energético y nutricional, pues precisamente para ayudarse a mantener su temperatura corporal y para mantener constantemente pues sus funciones normales, tanto fisiológicas como metabólicas. Por otro lado, veamos el otro lado de la moneda. Cuando hay alta temperatura, ¿cierto? Hay una inhibición del consumo, precisamente para evitar problemas de hipertermia. Ustedes asocian el consumo de alimento a una elevación de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque los procesos catabólicos que se están dando a través de la degradación de los nutrientes, producto del consumo de los alimentos, van a generar calor, van a generar, entre comillas, digámoslo así, un calor adicional, calor producto de la digestión. Y ustedes lo saben, las reacciones catabólicas, ellas liberan energía, ¿cierto? Entonces, digamos, el proceso de digestión de los alimentos es un proceso netamente catabólico, donde se están cogiendo esas grandes moléculas y se están degradando, se están hidrolizando para producir moléculas más pequeñitas que va a utilizar el organismo, los tejidos, la célula.
Por lo tanto, esas reacciones, esas hidrólisis de esas moléculas nos van a liberar calor. Es calor adicional que se está produciendo. Y si un animal está, digamos, en una temperatura de 38, 40 grados, pues obviamente tiene que compensar el efecto de la temperatura ambiente. ¿Y qué hace? Pues inhibe el consumo de alimento o consume alimentos bajos en energía, alimentos energéticamente de menor densidad. Entonces, esto está asociado, digamos, esa teoría termostática está asociada al efecto de la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, aquí lo vemos claramente, incremento del consumo en ambientes fríos, reducción de consumo en ambientes calurosos. ¿Qué hacen entonces los animales para controlar esta temperatura en ambientes calurosos? Pues aumentar el consumo voluntario de agua. Es una de las estrategias, por ejemplo. ¿Listo? Ahí está comprendida la parte de la teoría termostática. Sí, profe. Listo. Cualquier duda, por favor, no duden en intervenir, valga la redundancia. Listo. Tenemos también una regulación que está asociada a la determinación de la saciedad por parte del animal. La distensión gástrica, es decir, la sensación que tiene el animal cuando tiene el estómago lleno, digamos, y dependiendo pues de la capacidad del estómago y de los intestinos. Hay variaciones notables entre especies, ¿cierto? Entonces, la misma cantidad de alimento que en un momento dado puede estar en pleno proceso de digestión y absorción, hace que, pues, digamos, se detenga ese consumo de alimento. Es decir, las vísceras, el estómago, los intestinos están llenos, entonces a esa distensión del estómago, por ejemplo, hace pues que el animal pare de comer, ¿cierto? Entonces está muy sencillita. Y pues hay unos se me escapa ahorita el nombre, hay unos receptores a nivel del estómago que envían señales para detener el consumo, son los varoreceptores. Bueno, no recuerdo ahorita, pero después les diré. Bueno, resumamos. Teoría de la contracción del estómago, o el animal, o nosotros inclusive sentimos hambre cuando se contrae el estómago, cuando está vacío, cuando está distendido, pues paramos de comer, ¿no? Como la teoría glucostática, la sensación de hambre, esa necesidad de consumir alimento, comienza cuando los niveles de glucosa comienzan a descender. Entonces, el animal va a tener esos famosos picos esas disminuciones de glucosa, entonces va a comenzar a sentir hambre, ¿no? Entonces, posterior al consumo de alimento, pues se va a disparar esa glucosa en sangre y pues va a haber también un pico de insulina, ¿no? Asociado pues a ese consumo de alimentos. Tenemos la teoría de la insulina, que afirma que nosotros y los animales tenemos hambre cuando los niveles de insulina sufren un incremento súbito. Eso es previo al consumo de alimento, es decir, se nos sube la insulina, nos dice, bueno, necesitamos consumir alimento, vamos a ver esa señalización hormonal a través de la insulina. Tenemos la teoría lipostática, que se siente hambre, los animales, nosotros tenemos hambre, cuando los receptores a nivel hipotalámico, eso recuerdan que inclusive la misma leptina va a dar señales para decir, bueno, tenemos un aumento de la cantidad de ácidos grasos circulantes libres, porque el cuerpo, ¿qué hace? Él comienza a hacer uso de sus reservas corporales para mantener sus niveles energéticos. Entonces dice, uy, no, están circulando muchos ácidos grasos en plasma. ¿Eso qué quiere decir? Que se están comenzando a gastar las reservas corporales, por lo tanto necesitamos consumir alimento. Entonces, por otro lado, cuando hay un aumento del tejido lipídico, hay un aumento de las reservas corporales, pues va a haber una inhibición del consumo de alimento. Es decir, el animal pues va a tener, digamos, una saciedad. Y tenemos la teoría de la producción de calor, la termostática, ¿cierto? En general, los animales
y nosotros también se nos aumenta el consumo o sienten esa necesidad de consumir alimento cuando hay una baja temperatura corporal. Es decir, inclusive cuando hay bajas temperaturas ambiente, también se aumenta el consumo. Y pues ante una baja temperatura corporal, ¿qué hace? El animal necesita consumir alimentos principalmente energéticos para aumentar su temperatura corporal. Entonces, para mantener ese equilibrio de la temperatura corporal y también del equilibrio de la temperatura corporal versus el medio. Esto es la temperatura ambiente. Bueno, veamos otro poquitico acerca de cómo se regula ese consumo. Bueno, yo les había hablado que el tamaño del peso corporal, ¿cierto? Comparativamente, nosotros podemos decir que animales grandes consumen más alimentos, ¿cierto? Y eso es totalmente cierto. No es lo mismo el consumo de alimento de un toro de unos 550 kilos al de un novillo de 250 kilos. El toro va a consumir más alimento porque pues tiene una masa corporal mayor. Es una masa corporal, una biomasa que le dice, bueno, necesito más nutrientes, por ende necesito consumir más alimento para mantener esta gran cantidad de tejido vivo, pues de biomasa. La edad. Los animales jóvenes consumen comparativamente más alimento que los animales adultos. ¿Por qué? Porque esos animales, ustedes por ahí me lo mencionaron, tienen un metabolismo más rápido, es decir, en términos de gasto energético, tienen un gasto energético mucho mayor que los animales adultos. Los animales jóvenes, energéticamente, ellos gastan más energía. ¿Por qué? Eso asociado a sus procesos de crecimiento, ¿cierto? Porque están, digamos, entre comillas, en una fase anabólica, en una etapa anabólica en términos de su desarrollo. Entonces ellos están sintetizando tejido, entonces por lo tanto necesitan más energía, más nutrientes, más consumo de alimento. Tenemos también la parte de la gestación y la lactancia. Son fases fisiológicas que demandan un mayor aporte de nutrientes y pues es lógico, ¿no? En la gestación, la hembra está formando sus animalitos, ahí su cría, pues, ellos están demandando una gran cantidad de nutrientes porque también están, digámoslo, en un proceso básicamente netamente anabólico, están formando tejido. La hembra, entonces, ¿qué tiene que hacer? Aumentar su consumo de alimento para poder suplir las necesidades de los animalitos en formación, de los neonatos, pues, de su cría. La lactancia, lo mismo, son animalitos, los neonatos son animalitos lactantes que están demandando constantemente alimento, forma de leche, pues, y la hembra, pues, para poder suplir esa producción láctea de leche, ella tiene que aumentar su consumo de alimento. Entonces, son fases fisiológicas en las cuales hay una mayor demanda energética y una mayor demanda de nutrientes. Por tanto, animales, ya les había dicho, las 3 etapas fisiológicas que mayor consumo de alimento demandan son crecimiento, gestación, lactancia. Y son animales que nosotros debemos alimentar muy bien. Los de animales en crecimiento, ¿por qué? Para que haya una correcta, ¿cómo decirlo? Una correcta deposición de nutrientes a nivel corporal para que el animal se desarrolle bien, se desarrolle pues adecuadamente, ¿no? Porque pues necesita un aporte tanto de proteínas como de lípidos, de energía, los mismos carbohidratos, que garanticen que ese animal va a tener un adecuado crecimiento, que hay una adecuada, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahorita. Estructuración corporal. Entonces, esos animales van a necesitar muchos nutrientes de buena calidad para poder estructurar correctamente su cuerpo. La gestación, lo mismo, son animalitos, las crías se están formando, también necesitan estructurar su
sus cuerpecitos, pues, y por eso la hembra necesita consumir alimentos de muy buena calidad y bueno, y una adecuada cantidad de energía también. Y la lactancia lo mismo, la hembra pues está demandando muchos nutrientes, mucha energía para producir leche. Entonces ahí lo vemos, en la gráfica de hecho, cómo el consumo de alimentos se puede disparar dependiendo esos estados esos estados fisiológicos de preñez, de lactancia y pues de este post-weaning. En términos de consumo de alimento, el que más demandas tienes son la fase de lactancia. Entonces, la hembra consume mucho más alimento porque ella está formando un alimento muy especial que es la leche para sus neonatos. Es un alimento que demanda grandes cantidades de lípidos, grandes cantidades de proteína, grandes cantidades de minerales, grandes cantidades de energía. Y ustedes lo ven, la hembra puede pasar de consumir, por ejemplo, en una cerda, consumir en términos de triplicar básicamente su consumo de alimento. Pasaría, por ejemplo, de 20 gramos, en caso de animales pequeños, 20 gramos por día, hasta 60, 80 gramos. Lo mismo se puede aplicar para una vaca. Una vaca puede pasar de un consumo bueno, depende de lo que esté consumiendo, si es forraje fresco, si es concentrado, si es enolaje, bueno, en consumo más o menos de 15 kilos, de 8, 15 kilos a 20, 22 kilos, dependiendo pues si son vacas de ganados o si son vacas de producción de leche especializadas, ¿no? Son vacas especializadas. Ellas pueden triplicar fácilmente el consumo de alimento en un momento dado, principalmente en la fase de lactancia, ¿no? Y veamos un poquitín aquí acerca del consumo en relación al peso vivo de los animales. Aquí tenemos la especie, el porcentaje de consumo en términos de body weight, que es el peso corporal, ¿cierto? En día. Ustedes se dan cuenta, los pollos, es decir, la industria avícola, ellos pueden consumir del 5 al 6% de su peso vivo. Los cerdos pueden hasta el 5%, las ovejas hasta el 4%, el ganado, pues esto depende mucho también del tipo de alimentos que se den, hasta el 3%, 6%, bueno, depende, los caballos hasta un 2.5%, un 3%, los perros, los gatos hasta un 3%, un poquito más de un 3%. Depende también como ya les había comentado, tamaño, peso corporal, edad del animal, estado fisiológico. Entonces, ahí lo importante es que se lleven en la cabeza que hay factores que influyen, inherentes al animal, que influyen dentro de ese consumo de alimento. Veamos, a ver, en términos de la cantidad de energía en la dieta. Hay una relación inversamente proporcional entre el consumo de alimento versus el consumo de energía o el consumo o el aporte energético del alimento. Entonces, ustedes se dan cuenta, en la línea continua, ¿cierto? El consumo de alimentos se dispara cuando la cantidad de energía es bajita. Entonces, aquí nos vamos aquí abajo, la cantidad de energía o la densidad energética de la dieta es baja, entonces nos dispara el consumo. A medida que esa cantidad de energía en la dieta va, digámoslo, aumentando, ¿qué pasa con el consumo? El consumo va disminuyendo, y es lógico, ¿no? Cuando tenemos bajas cantidades, altas cantidades de energía, ¿qué pasa con el consumo? El consumo se reduce a medida que la energía de ese alimento va disminuyendo, ¿cierto?
o el consumo de energía va aumentando, pues, pero el consumo de, pero la densidad energética del alimento es baja, se aumenta el consumo de alimento y asimismo el consumo de energía. Entonces, siempre llévense eso en la cabeza. La relación entre consumo de alimento versus consumo de energía es inversamente proporcional. Es decir, altas energías disminuyen consumo, altas densidades energéticas en el alimento, altos consumos de energía disminuyen consumo de alimento. Bajas densidades energéticas del alimento o bajos consumos de energía aumentan el consumo de alimento. Ahí lo podemos ver pues en la gráfica. Ya sabemos pues que podemos estimar también la cantidad de alimento que consume un animal en términos absolutos. ¿Se acuerdan que era el consumo en kilos o en términos del peso vivo? También podemos estimar el consumo de alimentos en función de las necesidades de energía, de las exigencias energéticas. Entonces tenemos un consumo de alimento en kilogramos de materia seca por día que está asociado a la cantidad de energía que consume ese animal. Es decir, en megacalorías, en este caso de energía metabolizable por día, sobre la cantidad de megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, es decir, lo que le aporta el alimento al animal. El numerador sería la cantidad de energía que necesita ese animal por día, ¿cierto? Y el denominador sería la cantidad de energía que le está aportando el alimento al animal. Y eso va a determinar, pues, cuánto es el consumo de materia seca por día de ese animal. Muy fácil. Vamos un poquitico acerca de los factores ambientales que regulan el consumo. Entonces, ya sabemos, la temperatura ambiente afecta directamente el consumo de alimento. Ya sabemos que los animales, cuando están expuestos a temperaturas bajas, ellos van a tener la tendencia a consumir alimentos y sus necesidades en términos de densidad energética de ese alimento van a ser mayores, es decir, van a necesitar alimentos energéticos para poder compensar ese efecto de las bajas temperaturas. Por otro lado, temperaturas ambientales altas van a reducir el consumo de alimento. La humedad relativa también está asociada al efecto de la temperatura. Digamos que en climas que son muy cálidos y que son muy húmedos, eso va a reducir ostensiblemente el consumo de alimentos de los animales. El fotoperiodo, es decir, la incidencia de la luz o las horas luz día que tienen, a las cuales están expuestos los animales, pueden estimular o desestimular ese consumo. Por ejemplo, las aves, ellas, por ser animales básicamente diurnos, ellas van a tener un mayor consumo de alimento que en las horas cuando hay luz, ¿no? En los bovinos se puede dar también, en los ovinos, se puede dar también el famoso pastoreo nocturno. Ellos no se ven tan afectados por ese fotoperiodo. De hecho, también los ovinos, cuando están en países estacionales, ellos consumen más alimento en los días más largos, y es lógico. En los días largos, es decir, cuando hay más horas luz día, pues esos animales van a tener una mayor disponibilidad o una mayor actividad diurna y van a tener pues un consumo voluntario mayor, ¿cierto? Y obviamente pues van a consumir menos alimento en los días más cortos. Y esto también está mediado por la acción de la melatonina, que está asociada, digamos, a la regulación de los ciclos, de los ritmos circadianos en los animales. También gasto energético. Entonces, ese gasto energético asociado pues al ejercicio. Animales que tienen que caminar mucho, que hacer un gasto, que tienen que hacer un ejercicio para poder llegar al alimento, o animales que tienen una alta actividad, ellos van a gastar más energía y obviamente van a tener más necesidades energéticas y nutricionales, y van a suplirlas como aumentando su consumo de energía, pero en su consumo de alimento. Entonces, animales que son más sedentarios, digámoslo así, ellos tienen una tendencia a consumir menos alimento. También la frecuencia de alimentación, es decir,
cuántas veces nosotros le ofrecemos alimento a los animales. Eso estimula directamente al animal. El estímulo del alimento, es decir, estar en presencia del alimento, inducen al aumento del consumo. Y es así como nosotros podemos manejar en los animales fácilmente los horarios de alimentación. Entonces, son en ciertos horarios, los animales ya, ellos se programan y ellos saben que van a estar en presencia del alimento y eso les va a inducir a un aumento del consumo de alimento. Pues para suplir las horas del día que no están con disponibilidad de alimento, ¿no? También tenemos unos factores sensoriales que regulan el consumo, la palatabilidad. Cuando hablamos de palatabilidad, ¿a qué nos referimos? Digamos, a esa percepción sensorial que tiene el animal por el alimento. Es decir, básicamente si es un alimento gustoso o no. Pero también la palatabilidad, está asociada a la preferencia que tienen los animales por unos alimentos más que otros cuando hay una gran variedad de alimentos. Entonces, si nosotros le ofrecemos un abanico pues, de opciones a esos animales, ellos van a consumir los alimentos que más les gustan, básicamente. La aceptabilidad, hablamos de aceptabilidad, cuando la cantidad de alimento se consume o ellos aceptan el alimento que se les da, básicamente cuando no hay una variedad de alimentos. Es decir, cuando al animal se le da únicamente pasto quicuyo, no tiene otra opción, pues el animal lo va a aceptar y puede preferir otro tipo de alimento, pero acepta lo que hay, o sea, es decir, consume lo que hay. Y se determinan por qué esos dos elementos, principalmente por el sabor, el olor, la textura del alimento, la temperatura y también hay una parte sensorial asociada a la visión, el aspecto visual del alimento. Y visual, ¿por qué? Ustedes dirán, por ejemplo, las aves, ellas tienen una mayor tendencia a consumir alimentos que tienen colores o coloraciones amarillas, anaranjadas o rojizas. Entonces, ahí actúa netamente la percepción sensorial a partir de la visión. ¿Listo? Ya les había comentado que los animales tienen unas preferencias de sabor, ¿cierto? Entonces, ellos tienen, digamos, a ellos les gustan más unos alimentos que tienen ciertos sabores. A eso es lo que llamamos palatabilidad, la preferencia de un alimento a otro cuando hay una gran variedad de alimentos. Entonces, las vacas, ¿qué les gusta o qué prefieren? Sabores, o tienen, digámoslo así, unas preferencias más por los sabores dulces y ácidos. También los salados. Los ovinos, ácidos y salados. Las cabras, ellas ya tienen, digamos, los caprinos, ellos tienen una mayor cantidad de preferencias. Ellos tienen una diversidad, ¿no? Les gustan los dulces, los ácidos, los salados, inclusive los amargos. Los equinos, dulces, pero no tanto los sabores ácidos. Los cerdos, los porcinos, principalmente dulces y los sabores lipídicos, los sabores grasos. Las aves, no tanto dulces, no tanto ácidos. Los caninos, ellos tienen ellos son, digamos, son diferentes. Ellos tienen una preferencia por los sabores complejos, es decir, sabores que generen olores, que haya una interacción de olores, de sabores, pero principalmente les gustan los sabores grasos, lipídicos, y también en cierta medida los que tienen olor a ajo o a especias. ¿Listo? En ese sentido se parece mucho a nosotros. Nosotros también tenemos una preferencia por unos ciertos tipos de sabores, dulces, grasos, sabores complejos, sabores u olores que tienen tendencias lipídicas y a especias, por ejemplo el ajo. También hay otro factor que influye directamente sobre el consumo, que es el estrés. La cantidad de estresores frente a los cuales puede estar enfrentándose un animal afectan directamente el consumo. Animales estresados no van a consumir alimento.
Básicamente esa es la regla. Y estresores de diversa índole, pueden ser estresores físicos, químicos, ruido, estresores asociados pues a una patología, también animales que estén enfermos, pues difícilmente van a consumir alimentos, ¿cierto? Y aquí en el cuadrito, en la gráfica, vemos que tenemos el consumo de alimento diario, expresado en kilogramos. Esto es muy genérico, no vamos a hablar de especies, sino pues en términos, digamos, generalizando, a medida que aumenta el número de estresores, es decir, de elementos que pueden estresar al animal. Aquí pasamos de 0 estresores, un animal puede consumir más de 2 kilos, por ejemplo. Si aumentamos a un estresor, se nos baja a 2, más o menos. Si aumentamos a 2 estresores, se nos puede estar bajando fácilmente a 1.9. Si aumentamos a 3 estresores, fácilmente bajamos a 1.8, así sucesivamente. Entonces, y eso es muy común. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en las aves, los animales cuando están consumiendo alimento, que escuchan un ruido fuerte o algo, o pasa, o sucede algo así que los saque pues de su rutina, ellos van a parar el consumo de una. Los bovinos también suceden. Digamos, en todos los animales sucede. Los estresores van a disminuir el consumo de alimento. En un momento dado, la temperatura ambiente puede actuar como un factor de estrés y va a reducir el consumo de alimento, ¿cierto? El mismo alimento puede generarles estrés. En el momento dado que el alimento no tenga un adecuado tamaño en partícula, va a reducirles el consumo de alimento. Va a generar un estrés y no van a consumir alimento. El sabor mismo del alimento les puede generar estrés y no van a consumir alimento. Entonces, hay que tener en cuenta pues que no es solamente un factor que influye más, uno que influye menos, sino todo es, digamos, una interacción de factores que pueden afectar el consumo de alimento en los animales. Bueno, ya les había comentado los factores asociados al animal. Tenemos el genotipo, que el genotipo es, digamos, esa programación genética que tienen los animales. El sexo, la edad, el peso, eso influyen directamente sobre el apetito. El sexo, por ejemplo, en términos absolutos, los machos tienen la tendencia a consumir más alimento que las hembras, pero ojo, en hembras que no están que no son ni lactantes ni preñadas, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que hay una serie de mecanismos que están regulando ese consumo de alimento. Entonces, ahí tenemos el sistema nervioso central, el mismo sistema vascular, el sistema endocrino, el sistema inmune y también los mediadores inflamatorios. Entonces, ustedes ya saben que hay elementos dentro del sistema gastrointestinal, dentro del tracto gastrointestinal, que hacen que se regule ese consumo de alimentos, ¿cierto? Hay una serie de factores que afectan, digamos, ese consumo también, la cantidad de nutrientes presentes en el tracto gastrointestinal, la distensión abdominal, la distensión gástrica, la actividad de las enzimas, el mismo pH. A nivel de la pared intestinal, pues la actividad de los enterocitos, la producción de enzimas, la función fisiológica, por ejemplo, de la bomba sodio-potasio, la inervación, pues que también está asociada pues al tracto gastrointestinal. Y a nivel de factor luminal tenemos pues la cantidad de nutrientes también que están presentes, la distensión pues de las vísceras mismas, las enzimas pancreáticas, las variaciones de pH, la producción de mucus, la producción de bilis y la misma microflora. Entonces son una serie una cantidad de elementos que están asociados al animal que están regulando ese consumo de alimento. Entonces, aquí para resumir el consumo de alimento, tenemos los factores: interacción ambiente-animal, interacción animal-animal, factores sensoriales, factores asociados al animal, ¿cierto? Interacción animal-hombre. Entonces, veamos rápidamente, interacción ambiente-animal.
Ya sabemos, en países estacionales, básicamente el fotoperiodo, ¿cierto? También el mismo ambiente, la temperatura, podemos hablar de macro y microclimas. Las instalaciones son factores que nos pueden también incidir dentro del consumo de alimento. La temperatura, la ventilación, la humedad, la luminosidad, los gases, los ruidos, es decir, factores o estresores. Porque pues hay, digamos, unos requerimientos dentro de las instalaciones o el ambiente donde están los animales que influyen también para que esos animales consuman o no más o menos alimento. Por ejemplo, la presencia de bebederos, de comederos, el espacio mismo que del cual puedan disponer los animales, ¿cierto? Dónde están ubicados, la cantidad, bueno, el tipo de esta infraestructura. Interacción animal-animal. El temperamento de los animales. Generalmente los animales, ellos tienen una tendencia muy grande a generar jerarquías sociales. Los animales que tienen, digamos, que están en la escala de jerarquía en niveles superiores, ellos tienen prioridad al acceso al alimento y al consumo de alimento. También, digamos, hay otros factores asociados. El destete, pesos al destete, edad al destete, tipo de destete, si hay lotes de animales que están mezclados por sexos, si hay traslado de animales, bueno, en fin. Esto es, digamos, la parte social de los animales y está muy regulado, pues, digamos, a sus normas de conducta, pues, asociadas a la especie animal también. Factores sensoriales. Tenemos factores que están asociados pues al animal, ya lo vimos, toda la parte de los factores, los sabores pues de los mismos alimentos, ¿cierto? Los mediadores inflamatorios, el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema vascular, las hormonas, los metabolitos que están presentes, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, y todo está regulado pues por el sistema nervioso central, inclusive también el autónomo. Esos regulan el apetito, pero también hay factores mismos del animal: genotipo, sexo, edad, peso, estado fisiológico. Respecto a la interacción animal-hombre, aquí hablamos principalmente a las rutinas de manejo, también a los aspectos de sanidad y de higiene pues, de los animales. También tenemos que pensar en los factores nutricionales, ¿cierto? Los factores asociados al alimento mismo. La calidad del alimento. El programa de alimentación que nosotros hayamos diseñado para los animales. ¿Cuántas veces al día se les va a ofrecer alimento? El valor nutritivo de ese alimento, es decir, la calidad nutricional, en otras palabras. La digestibilidad. ¿Qué tan digestibles pueden ser esos alimentos en un momento dado? Palatabilidad, gustosidad, presentación, es decir, ofrecemos los alimentos con un tamaño de partícula adecuado, ¿cierto? Entonces, dentro de eso tenemos los granulados, los líquidos, las harinas, los peletizados, los extruizados, la forma de presentación de ese alimento. También la cantidad de alimento que les ofrecemos y su calidad. Y el acceso al consumo de agua. El agua es fundamental para regular también el consumo de alimento. Los animales que no tienen, digamos, facilidad al acceso al agua, ellos van a reducir el consumo de alimento, ¿cierto? Porque el consumo de alimento está acompañado con el consumo de agua. Listo. Veamos, para ir finalizando, algunos factores más que regulan el consumo de alimentos. A corto plazo, pues regulan la cantidad de alimento que van a ingerir los animales. Por ejemplo, la cantidad de metabolitos que se están produciendo a nivel ruminal, la cantidad de acetato, de propionato, de butirato, los índices de glucosa en sangre, la distensión del rumen, ¿cierto? Es decir, los animales que han consumido forraje recientemente van a tener ese rumen distendido por la cantidad de alimento que está ahí y también por la producción de gases, ¿no? Eso va a influir directamente sobre el consumo de alimento. El pH del fluido ruminal también. La osmolaridad, la
cantidad de ácidos grasos a nivel plasmático y también la cantidad de aminoácidos a nivel plasmático. Esas mismas metabolitos actúan como señalizadores para aumentar o disminuir el consumo de alimento. Esto a corto plazo es asociado directamente con el consumo de alimento, ¿cierto? Es decir, si el animal consume alimento recientemente, pues obviamente va a tener una gran cantidad de metabolitos circulantes en su organismo, el rumen va a estar distendido, van a haber ligeras variaciones del pH a nivel ruminal, del fluido ruminal, ¿cierto? Entonces eso le va a decir al animal, pues, que no es necesario consumir alimento. A largo plazo, regulan el peso vivo del animal. Por ejemplo, usted ya lo sabe, los depósitos lipídicos, las reservas del animal, es decir, la acumulación de lípidos en tejido adiposo, la acumulación de glucógeno hepático muscular, y ya sabemos que hay un control hormonal que está asociado pues a ese control del consumo de alimento, ¿cierto? Esto a largo plazo, principalmente hablando de los depósitos lipídicos, de la cantidad de tejido adiposo que está depositando el animal. Y tenemos también, digamos, factores externos al proceso neuronal, digestivo y metabólico. Por ejemplo, los mismos desbalances nutricionales, cuando los animales tienen, digamos, la deficiencia en algún nutriente, ellos tienen la tendencia, o el alimento tiene desbalances, deficiencias en nutrientes, ellos tienen la tendencia a aumentar el consumo. Las enfermedades, los animales enfermos generalmente tienen la tendencia a disminuir su consumo. El ambiente, ya lo sabemos, la temperatura corporal, las instalaciones, el manejo que les demos, pues también influye directamente sobre el consumo, el fotoperiodo. Y pues el estrés, ya sabemos que los estresores ahí son claves, ¿no? En la disminución del consumo de alimento. Y estresor puede ser cualquier factor que influya sobre ese consumo. Puede ser el mismo alimento, las instalaciones, el manejo, la temperatura ambiente. Bueno, estresores hay muchos. Veamos unas características que regulan el consumo de alimentos de los rumiantes, específicamente en los rumiantes. El consumo está siempre adaptado para satisfacer las necesidades nutricionales, ¿cierto? Las exigencias nutricionales. Entonces, los animales van a consumir más o menos alimento dependiendo de sus necesidades, de sus exigencias nutricionales, de su estado fisiológico, de su balance energético. Las dietas, generalmente, cuando hablamos de dietas de baja densidad energética, pues nos van a aumentar el consumo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van a tener un consumo de energía bajo, ¿cierto? Entonces, van a tener la tendencia a consumir más alimento. Entonces, ahí se está regulando directamente el consumo, ¿cierto? En el ruminante es muy importante la parte de la distensión ruminal. Cuando ellos, bueno, hay una serie de receptores a nivel ruminal también que indican, le indican al sistema nervioso, pues que ese estómago está lleno, o sea, o ese estómago no, esa cavidad está llena, porque realmente no es un estómago, esa cavidad está llena, eso hace que el animal reduzca el consumo de alimento y predispone al animal a entrar, digamos, en un reposo asociado a los procesos de fermentación ruminal, de actividad ruminal y también asociado a la rumia. Entonces los animales paran de consumir alimento, comienzan a generar pues sus procesos ruminales y a rumiar. Entonces eso está involucrado también con la velocidad de tránsito sobre el consumo de alimento. Es decir, el paso de alimento en los diversos compartimentos, llámese rumen, retículo, omaso y abomaso. Entonces, si hay una mayor velocidad de paso, pues obviamente se va a incrementar el consumo. Si hay una disminución en la velocidad de tránsito de paso en los compartimentos, pues se va a disminuir el consumo, ¿cierto? Entonces, también tenemos otra serie de factores, la identificación. Tenemos las señales receptivas, es decir, básicamente señales de tipo sensorial, visión, olfato, estar en presencia del alimento.
Entonces activan vías neuronales asociadas al consumo de alimento y también la memoria. Los animales tienen, si ustedes no lo crean, ellos tienen memoria en términos de, por ejemplo, el consumo de alimento. Hay alimentos que les van a gustar más, van a aumentar el consumo de esos alimentos o está muy asociado también a la parte de palatabilidad. La aprehensión misma del alimento, el tacto, el gusto, ¿cierto?, de ese alimento, también los procesos digestivos y la interacción social. Es muy común que cuando un animal comienza a pastorear, se le sumen los otros animales. Ellos comienzan por la interacción social. El simple hecho de ver que un animal está consumiendo alimento induce a los otros a consumir alimento. El mismo consumo de alimento. Ustedes ya saben, hay una serie de señales metabólicas, señales post-digestión, la composición del alimento y el ambiente, ¿cierto? Hay una periodicidad prandial, ¿cierto? Que es la asociado a los periodos entre consumos de alimento, es decir, y si esos intervalos largos o son cortos, es decir, cuando hay intervalos muy largos entre comidas, va a tener la tendencia a que el animal consuma más alimento. Cuando el animal tiene digamos, una disponibilidad de alimento o el intervalo de consumo de alimento es más reducido, pues los animales van a tener la tendencia a consumir menos alimento, porque están tienen libre acceso al alimento a lo largo del día. También la duración del periodo de ayuno previo, es decir, los animales duermen o terminan el día, ellos van a dormir, tienen un periodo de ayuno. Dependiendo qué tan largo será ese periodo de ayuno, ellos van a consumir más o menos alimento. También la magnitud de la comida, la cantidad de alimento que uno les puede ofrecer, la misma sensación de hambre, la sensación de saciedad y la oferta de alimento. ¿Cuál es la calidad de ese alimento que le estamos ofreciendo? Ya sabemos, alimentos que son muy ricos nutricionalmente van a tener la tendencia a disminuir los consumos de alimento, ¿cierto? En términos de densidad energética y densidad nutricional. Y ahí tenemos, por ejemplo, la periodicidad prandial en aves y en rumiantes. Esto está muy asociado, pues, a la cantidad de comidas que va a tener el animal a lo largo del día. En rumiantes, ellos pueden tener, y dependiendo de la disponibilidad de alimento, ellos pueden tener de 8 a 12 comidas diarias en un periodo de ingesta de alimento de 20 a 200 minutos. Depende que el tipo de alimento, si es muy fibroso, si es menos fibroso, si es más suculento, menos suculento. Eso depende también del tipo de alimento. Las aves, ellas van a estar consumiendo alimento muchas veces a lo largo del día. Pueden ser hasta 50 comidas diarias y ellos consumen el alimento muy rápido. En 2 o 3 minutos comen. Posteriormente, otra vez, consumen alimento, las aves consumen alimento muy frecuentemente, ¿cierto? Y pues también dependiendo del tipo de alimento que se les ofrezca, ¿no? Entonces, a lo largo de un periodo de 12 horas, ustedes se dan cuenta, los bovinos pueden tener menos cantidad de alimentaciones si las comparamos con un ave, que van a tener muchas más cantidades de alimentaciones al día. Factores químicos, ya sabemos, estos que regulan la saciedad, ¿cierto? La glicemia, el apetito y la saciedad, los niveles de glucosa en sangre, niveles plasmáticos de ácidos grasos libres. Esto asociado, por ejemplo, a un balance energético negativo, porque el animal está movilizando sus reservas internas para suplir la deficiencia de energía. Por lo tanto, hay unos niveles plasmáticos de ácidos grasos altos. Es decir, hay una alta cantidad de ácidos grasos libres. Relación plasmática también de triptófano, tirosina, factores físicos, la misma distensión gástrica, distensión ruminal, el vaciado, es decir, la velocidad de tránsito de ese alimento en el tracto gastrointestinal, factores que están asociados, niveles de glucógeno hepático, niveles de glucógeno muscular, depósitos de tejido adiposo a nivel corporal, relación de la lipogénesis diurna, es decir, acumulación de reservas lipídicas en el tejido adiposo
versus la lipólisis nocturna, es decir, los animales durante la noche, para mantenerse a ayuno, ¿qué hacen? Movilizar sus reservas internas. La glucosa en depósito intestinal, también los ácidos grasos volátiles en el rumen, ¿cierto? Una mayor densidad, una mayor concentración de ácidos grasos volátiles en el rumen van a tener la tendencia a hacer que el animal disminuya su consumo de alimento, porque actúan como señalizadores químicos de esa regulación del consumo de alimento, del apetito, digamos, de la saciedad. Y también la palatabilidad misma del alimento ayuda o actúa como un factor que inhibe o estimula el consumo de alimento. Aquí pues tenemos también la relación del consumo de materia seca, ¿cierto? Y la misma digestibilidad de esa materia seca. Eso afecta directamente el consumo de alimento. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay una gran cantidad de materia seca dentro de un alimento, el consumo se va a disminuir. Cuando hay baja cantidad de materia seca, ese consumo de alimentos se va a aumentar. ¿Qué pasa con la digestibilidad? Cuando la digestibilidad de la materia seca es alta, ¿cierto? El consumo va a tener la tendencia a aumentarse, porque pues es fácil digerir esa materia seca y absorber los nutrientes. Cuando la materia seca es de difícil digestibilidad, el consumo va a tener la tendencia a disminuirse, ¿no? Entonces, es lógico. Por ejemplo, ustedes lo ven en los rumiantes. La materia seca que consume el rumiante es digámoslo en términos generales, de baja digestibilidad, es fibra, ¿cierto? Entonces, esa fibra va a tener la tendencia a disminuir el consumo de alimentos, ¿cierto? Pues ahí sea pues, básicamente lo que pasa con el rumiante. Recapitulando, pues también los factores inherentes al animal, la regulación a través del sistema nervioso central, el estado fisiológico, el ejercicio, la fatiga, la aceptabilidad y palatabilidad del alimento, el genotipo, el sexo y el nivel productivo de los animales. Influyen directamente sobre el consumo de alimento. Inherentes al alimento, ustedes ya saben, principalmente esas características organolépticas que determinan los sabores, que dan esa palatabilidad misma al alimento. El tamaño de partícula, la granulometría, es decir, tiene que ofrecerse un alimento que presente un tamaño de partícula adecuado para cada especie animal. No quiere decir, por ejemplo, que los bovinos no pueden consumir alimento en harina, lo hacen, pero prefieren partículas más grandes, más gruesas. También la oferta y selección de ese alimento, el balance nutricional del alimento, de los ingredientes que estamos utilizando dentro de la dieta. Y también pues la digestibilidad y la tasa de pasaje del mismo alimento, ¿cierto? Ambientales, ya sabemos, temperatura, humedad relativa, radiación solar, fotoperiodo, velocidad del viento. Entonces, ustedes saben que los animales pierden calor a través de mecanismos como la radiación, la conducción, las corrientes de convección, y también hay algunos mecanismos de compensación. Entonces, esas pérdidas de calor determinan que el animal tenga que consumir más alimento porque necesita más energía asociadas a las pérdidas de calor, tratando de regular su temperatura, ¿cierto? Vaciado del tracto gastrointestinal en rumiantes. Está muy asociado también al tamaño de partícula, al nivel de fibra dietaria, es decir, a mayor fibra dietaria va a haber una reducción en el vaciado del tracto gastrointestinal, porque la fibra, por ser un elemento del alimento de difícil digestión, digamos, la digestión de esa fibra es compleja, va a tener que, digamos, va a permanecer mucho más tiempo, tanto en rumen como en los otros compartimentos y en el mismo intestino, pues los productos derivados de la digestión de esa fibra. Entonces, ese vaciado va a ser mucho más lento, ¿cierto? También interviene la parte de digestión a nivel ruminal, el mismo ambiente ruminal
la relación es energía-proteína, ¿cierto? Si ofrecemos nitrógeno no proteico y la misma rumia. Listo. Aquí tenemos consumo de alimento y conversión alimenticia. Entonces, es lógico. Si un animal tiene un adecuado aporte de nutrientes y acceso a ese alimento, pues obviamente va a presentar índices de conversión alimenticia mucho mejores, ¿cierto? Entonces vamos a tener aumento de la eficiencia en términos del consumo de alimento. Siempre ustedes deben tener en cuenta que los animales van a consumir alimento en primera instancia para el mantenimiento de su metabolismo basal y posteriormente para sus demás funciones reproductivas, de crecimiento, productivas. Entonces, el consumo de alimento está determinado principalmente por las funciones de mantenimiento. Es decir, un animal va a consumir alimento en kilogramos día para mantener su metabolismo basal. Una vez han mantenido, pues, o ha garantizado, pues, que se está aportando los nutrientes necesarios para el mantenimiento de ese metabolismo basal, entraría el animal a utilizar los nutrientes para otras funciones, como por ejemplo ganar peso, producción de leche, producción de huevo. Entonces, ahí es cuando, digamos, hay un aumento de la eficiencia de la utilización de esos alimentos, ¿cierto? Entonces, se nos va a aumentar el consumo de alimento derivado, pues, de esas funciones fisiológicas extra, digamos así. Hay algunos métodos para medir, yo les había comentado, para medir el consumo de rumiantes en confinamiento. Uno puede medir la medición total, tanto de lo que se oferta, del alimento que se oferta, expresado en kilogramos día, lo que uno les está ofreciendo, y el rechazo, lo que ellos dejan. También se utilizan marcadores que son indigestibles, como el óxido de cromo, que se colocan dentro del alimento, dentro de la dieta, y la excreción de esos marcadores son un indicador del grado de digestibilidad de ese alimento, es decir, cuánto puede aprovechar el animal de ese alimento. Si hay mayor cantidad de, digamos, de marcadores en las heces, quiere decir que ese alimento tiene una menor digestibilidad. Si hay menor cantidad del marcador en las heces, quiere decir que ese alimento tiene una mayor índice de digestibilidad. También se pueden hacer mediciones de consumo en pastoreo a través de fístulas esofágicas, fístulas ruminales, utilización del método de Salcanos, a través de estudios histológicos y también a través de la oferta forrajera, es decir, de la cantidad de alimento que uno les ofrece a los animales y las áreas de exclusión, básicamente en bovinos en pastoreo o en ruminantes en pastoreo. Estudios de consumo también se puede realizar a voluntad o restringido, haciendo repeticiones pues, de las mediciones, la duración del, digamos, del pastoreo, pues, si es a voluntad o si también está restringido, la aceptabilidad y consumo del forraje, también si hay en condiciones de confinamiento, con qué instalación se cuenta, qué cantidad de comederos, el tipo de comedero, la especie animal, ¿cierto? Es muy diferente lo que consume una vaca, lo que consume una oveja, una cabra, y el estado fisiológico, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Listo, muchachos. Eso era lo que les tenía para hoy. Si por favor tienen dudas, me las pueden hacer, preguntas, o todo quedó más o menos claro. Dudas, preguntas. No, profe, pues quedó claro, pero pues toca digerir toda esa información. Claro que sí. O sea, esa aparentemente parece sencillo, pero el consumo voluntario de alimento implica un poco de más de cosas más. Hay una serie, ya lo vieron, de elementos que están asociados pues a ese consumo de alimento. La cosa no es como tan fácil. Entonces, pues, repasen, lean, por favor. Ante la duda, pues, cuando surjan dudas, por favor, me preguntan que yo estoy pues, ahí para ayudarles a solucionar. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno.
Entonces, si no hay dudas por el momento, podemos dejar por aquí. Recuerden ingresar ahorita al espacio común, por favor. Esta tarde tenemos las tutorías a partir de las 4 de la tarde. Nos veremos ahí entonces. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Listo, muchachos. Gracias, Entonces, profe. un feliz resto de mañana y nos vemos en la tardecita.